Hola a todos y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a sumergirnos en un dossier legal extremadamente serio y basado ante todo en evidencias. Vamos a examinar las graves acusaciones internacionales que pesan sobre el Estado de Israel en relación con la guerra en Gaza. Y ojo, porque esto no va de opiniones políticas o de debates de café. Vamos a hacer un análisis riguroso, apoyándonos de forma prioritaria en los documentos y hallazgos de las instituciones más confiables que tenemos a nivel global: la ONU, la Corte Penal Internacional, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y medios como la BBC. Nuestro objetivo hoy es poner orden a toda esta inmensa cantidad de información para entender con total precisión qué está pasando desde el punto de vista estrictamente jurídico. Para que sepamos por dónde nos vamos a mover, hemos dividido la sesión en 5 puntos. Primero, la ley y la guerra. Segundo, evidencia en el terreno. Tercero, el control del relato. Cuarto, el veredicto internacional. Y para terminar, un juicio histórico. Pero antes de entrar en la evidencia, es absolutamente vital dejar algo clarísimo. Emitir una crítica, por muy dura que sea, contra las políticas y las acciones militares del Estado de Israel y de su gobierno es algo radicalmente distinto a atacar al pueblo judío o a la religión judía. Esta exposición trata única y exclusivamente sobre las responsabilidades de un Estado moderno bajo la lupa del derecho internacional y sus tribunales. Es una distinción fundamental que debemos tener presente en todo momento. Empezamos con nuestro primer punto: la ley y la guerra. A ver, metámonos de lleno en esto. Bajo el marco jurídico de los convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma, las reglas de la guerra son claras. Hay que distinguir siempre entre civiles y combatientes. Un crimen de guerra se comete cuando, por ejemplo, se ataca deliberada o desproporcionadamente a civiles, se destruye infraestructura vital o se usa el hambre como arma. Por otro lado, la definición de genocidio va un paso más allá. Implica cometer actos con una intención muy específica, la de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Las palabras importan muchísimo aquí, porque en el mundo jurídico estas definiciones son las que marcan la línea exacta entre un conflicto armado lícito y la criminalidad internacional. Claro, el problema es que el contraste entre las protecciones teóricas que nos da el derecho internacional y la cruda realidad sobre el terreno es abismal. Donde la ley exige proteger a los civiles y prohíbe tajantemente el castigo colectivo, organizaciones como Amnistía Internacional nos dicen que se ha forzado el desplazamiento del 90% de la población y se ha restringido el paso de bienes que literalmente salvan vidas. Donde la ley exige neutralidad médica, la ONU documenta la destrucción sistemática de hospitales y ataques al personal sanitario. Estas discrepancias enormes entre lo que dicta la ley y los hechos documentados son precisamente el núcleo de las investigaciones internacionales actuales. Pasamos al segundo bloque: evidencia en el terreno. Tenemos que hablar de casos concretos, y uno de los más desgarradores y mejor documentados es el de Hind Rajab, una niña palestina de apenas 6 años. Tal y como reconstruyó minuciosamente la BBC, esta niña intentaba huir con su familia cuando su coche fue atacado. Ella sobrevivió al ataque inicial y llamó por teléfono pidiendo auxilio, rodeada de sus familiares fallecidos. La Media Luna Roja Palestina logró enviar una ambulancia después de coordinar una ruta segura con las fuerzas israelíes. ¿El resultado? Días después, el coche de la familia apareció con 335 impactos de bala. Y a pocos metros, la ambulancia totalmente calcinada, con los 2 paramédicos asesinados en su interior. Entonces, la gran pregunta es: ¿cómo aterriza esto en los tribunales? La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó, cito textualmente, con fundamentos razonables, que el ejército israelí era el responsable de estas muertes. Y legalmente tipificaron estas acciones como crímenes de guerra por homicidio intencional y por atacar bienes de carácter civil. Es decir, el dolor humano más profundo se convierte de esta forma en un expediente formal ante la justicia internacional. Pero las acusaciones van más allá y tocan el acceso a lo más elemental para sobrevivir. Según la ONU y un informe brutal de Human Rights Watch, al menos 859 personas murieron entre mayo y julio de un mismo año mientras intentaban conseguir comida en puntos de distribución que en teoría estaban coordinados con el ejército. Human Rights Watch ha sido categórico en esto. Usar el hambre como arma y disparar contra civiles que están desesperados por conseguir alimento constituye una violación gravísima del derecho internacional, un crimen de guerra con todas las letras. Y a todo esto tenemos que sumarle el desmantelamiento generalizado de las infraestructuras. Los documentos de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recogen bombardeos continuos a hospitales. Hablan incluso de tácticas de doble golpe, como ocurrió en el Hospital Al-Nasser, donde un segundo bombardeo impactó justo cuando los rescatistas intentaban ayudar a las víctimas del primero. Se han reportado fosas comunes en centros sanitarios y la ONU ha verificado el uso de fósforo blanco, que es un químico incendiario letal, en al menos 24 ocasiones distintas.
Esto nos lleva a nuestro tercer punto, que es absolutamente estratégico: el control del relato. Fijaos bien en este dato. Gaza no es solo un escenario de devastación civil, es que se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo en toda la historia moderna. Las autoridades locales hablan de 245 periodistas y trabajadores de medios asesinados. El Comité para la Protección de los Periodistas, una entidad totalmente independiente, ha verificado casi 200 de esas muertes. Es una cifra asombrosa. No hay precedentes de algo así. Cuando analizamos esto, vemos un patrón clarísimo. Por un lado, Israel mantiene una prohibición prácticamente total al acceso independiente de la prensa internacional, dejándoles entrar en contadísimas ocasiones y siempre bajo estrictas escoltas militares. Por otro lado, los periodistas palestinos que ya están dentro y que son literalmente los únicos testigos independientes que quedan sobre el terreno, están siendo blanco sistemático de ataques mortales. Y esto ocurre mientras llevan puestos sus chalecos perfectamente identificados con la palabra prensa. Hay una frase que resume a la perfección tanto el problema político como el probatorio. Quien controla el acceso al territorio intenta controlar también el relato. Impedir que la prensa internacional trabaje libremente y diezmar a los periodistas locales tiene un efecto directo. La posibilidad de verificar los hechos de forma independiente se desploma. Y al obligarnos a depender casi exclusivamente de los comunicados militares oficiales, lo que ocurre es que no solo se destruyen vidas, sino que se intenta borrar el propio testimonio histórico de los hechos. A ver, es verdad que todos hemos visto en redes sociales cientos de vídeos publicados por los propios militares, donde se muestra una deshumanización casi casual e inquietante de los palestinos. Esos vídeos sirven como contexto, claro, pero hay que dejar algo muy claro. Las afirmaciones más graves de este dossier no se sostienen en vídeos de Internet, se apoyan en años de investigaciones exhaustivas, cruce de datos y resoluciones firmes de organismos institucionales y periodísticos de primer nivel. Vamos con la cuarta sección. El veredicto internacional. Es tremendo ver cómo ha progresado la respuesta legal internacional. En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia emitió una orden donde reconocía la plausibilidad de genocidio y exigía a Israel tomar medidas para prevenirlo. En mayo, el fiscal de la Corte Penal Internacional ya estaba solicitando órdenes de arresto contra los altos mandos. Y resulta súper revelador que, para julio de 2025, ONGs israelíes tremendamente respetadas como B'Tselem o Physicians for Human Rights publicaran informes afirmando que su propio gobierno estaba cometiendo un genocidio y desmantelando la capacidad de supervivencia en Gaza. Todo esto ilustra de manera brillante el nivel de aislamiento diplomático que sufre Israel actualmente. Hablamos de la ONU aprobando resoluciones por inmensas mayorías en la Asamblea General. Hablamos de docenas de expertos y relatores internacionales denunciando abiertamente una retórica genocida en lo más alto del gobierno israelí. Se ha formado un bloque global de condena que es prácticamente unánime. Llegamos a nuestra última sección, el punto 5, un juicio histórico. Y aquí es donde la justicia da un paso gigantesco. En una decisión absolutamente histórica y desestimando por unanimidad todas las objeciones de jurisdicción que presentó Israel, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto. ¿Contra quién? Pues contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant y también contra el líder de Hamas Mohammed Deif. Esto significa ni más ni menos que las máximas autoridades políticas y militares están formalmente en busca y captura internacional. Los cargos de la Corte han sido extremadamente precisos. Por un lado, al líder de Hamas, Mohammed Deif, se le imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad que incluyen el asesinato sistemático, tortura y la toma de rehenes. Por otro lado, a Netanyahu y a Gallant se les acusa de dirigir ataques intencionados contra la población civil, de usar la inanición como método de guerra y de crímenes de persecución. El mensaje de la justicia internacional resuena con fuerza. Absolutamente ningún líder está por encima del Estatuto de Roma. Para cerrar este análisis, quiero que nos quedemos reflexionando sobre algo que engloba todo lo que hemos visto hoy. Si los esfuerzos por silenciar a los periodistas, por destruir la infraestructura y por bloquear a la prensa internacional han sido colosales, y aún así, el rastro de evidencias institucionales sigue siendo tan abrumador ante los tribunales del mundo, ¿qué aspecto tiene realmente la justicia? ¿Nos basta con que el mundo escuche lo que ya se ha aprobado legalmente? ¿O la verdadera rendición de cuentas histórica nos va a exigir algo mucho más profundo? Es una pregunta indispensable para cualquiera que le importen los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este análisis.